Dios les bendiga y bienvenidos a Hablemos de Biblia, de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en cada episodio estaré trayendo temas relacionados con la Santa Escritura para la edificación de tu alma. Sin más preámbulo, comenzamos. Bendecimos el nombre de Dios y le alabamos por siempre. Amén. Bueno, hermano, hoy vamos a estar hablando de un libro. Estaremos hablando de este libro que se llama Juan Pablo Duarte en el mundo espiritual. Amén. Todo aquel que después le interese, yo no lo vendo, lo conseguí a través del mismo autor, incluso hasta me lo firmó en el 2019. Pero es un libro muy interesante, mis hermanos. Es un tema muy interesante, ya que este tema vuelve a estar en la palestra de nuestra nación y Dios ha estado hablando de estas cosas de las que les voy a hablar hoy en día. No les voy a hablar del libro porque es solamente el libro, sino porque el libro habla de lo que Dios hizo en nuestra nación en 1844, 27 de febrero específicamente. Pero estaremos hablando de lo que Dios fue gestando desde antes de que esta fecha llegara. Amén. Este libro, Juan Pablo Duarte en el mundo espiritual, está escrito por Mamerto Martínez. Mamerto dice aquí el libro en la parte de atrás: además de reconocido ministro y cantante dominicano, es considerado uno de los compositores más prolíferos de América Latina. Es conocido por su fina pluma, por medio de la cual ha plasmado miles de canciones entonadas por prominentes intérpretes y en propia voz y en todo el continente. Esta es su tercera obra literaria y por primera vez aborda un tema de alta sensibilidad histórica, social y espiritual, como lo es la gesta patriótica que desencadenó el 27 de febrero de 1844 con el grito de independencia, encabezada por Juan Pablo Duarte y un puñado de hombres y mujeres henchidos en un fervor patriótico. En el transcurrir de esta obra, el autor nos lleva de la mano por caminos no conocidos y planteados por historiadores sobre los verdaderos orígenes de la gesta de independencia dominicana, la fe en Dios Todopoderoso del gestor proyecto Duarte y el plan de Dios de implantar en Quisqueya un altar que contrarrestara las fuerzas demoníacas traídas a la isla desde las tierras africanas y que hoy aún ejercen fuertes influencias. Por algo somos la única nación en el mundo que tiene en su escudo la Biblia abierta en el lema Dios, Patria, Libertad, y algo en el juramento de los libertadores que se realiza ante la justísima y santísima Trinidad de Dios. Por algo, a pesar de múltiples intentos históricos por entronizar la idolatría, el ateísmo y el satanismo en nuestras tierras, han fracasado. Somos un país elegido y bendecido por Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya vamos viendo, mis hermanos, cómo este hombre de Dios escribe de esta obra. Y esta obra, mis hermanos, a todo el que es dominicano y al que no lo es también, le puede interesar, porque esto es histórico y esto es muy parecido. Yo lo comparo con lo que ocurrió con Gedeón, lo que este hombre relata en este libro. Pero ¿de quién habla este hombre? Este hombre habla de Juan Pablo Duarte, hijo de Juan José Duarte y Manuela Díez. Juan Pablo Duarte nace el 26 de enero de 1803 en Santo Domingo. Juan José Duarte era español y Manuela Díez dominicana. Este hombre habla de cómo fue la liberación de nuestra nación y nos comienza diciendo que nosotros primero fuimos liberados, primero por Dios, segundo por Dios y tercero también por Dios. Amén. Amén. ¿Por qué lo comparo con Gedeón? Porque este hombre nos dice aquí y nos revela, y el que compra este libro tiene que comprar otro que se llama Manual de Historia Dominicana, que ese sí es grande, por eso no lo traje para mostrárselo, pero es muy grande, entonces iba a traer
la mascota y la Biblia, y es muy grande, es inmenso, porque contiene la historia dominicana desde antes, desde cuando eran los indígenas hasta el tiempo de Balaguer, hasta los 12 años de Balaguer. Entonces, ¿qué nos da este libro? ¿Qué nos dice este siervo de Dios? Y esperamos que algún día podamos hablar con él y poder entrevistarlo, porque me imagino que hay cosas que él no ha plasmado, que sí sabe, o quizás Dios le fue revelando después. Nosotros hablamos de guerra en el himno nacional, y hablamos de que personas murieron, y es verdad, pero él nos dice algo que me impacta cuando leo este libro, y es que el 27 de febrero de 1844 aquí no se peleó una guerra, y él se basa en que no hubo muertos. En todas las guerras usted también puede ver históricamente en las guerras que se dieron en Europa y todas las guerras del mundo, todas se dice cuántas personas murieron. Ahora él hace un reto y dice: ubique usted en los registros de la República Dominicana cuántos muertos hubo de parte y parte en la liberación del 27 de febrero de nuestra nación. Él hace un reto, y cuando él hizo el reto, dijo: pues yo voy a comprar el libro de Fran Boyapón que se llama El Manual de Historia Dominicana, y realmente no dice que hubo guerra, no dice que hubo cantidad de muertos de parte y parte. No, mis hermanos, aquí él habla de que la liberación la hizo Dios. Él habla de que hubo una liberación de parte de Dios. Hubo un trabucazo, sí. El trabucazo que se tiró no fue hacia nadie en específico, sino fue algo para dar un inicio, un grito de guerra, un grito. Pero el grito de guerra especial lo tenían estas personas cuando decían en el libro atrás: por la justísima y santísima Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con este juramento ellos dieron el grito de independencia y ondearon la bandera por primera vez. ¿Por qué usted cree que teníamos este problema en la administración pasada? Porque estaban intentando sacar el escudo de la bandera. ¿Por qué usted cree que era eso? Primero, porque esto es lo que señaliza, lo que da señal de que nosotros fuimos rescatados por Dios. La Biblia abierta, no un libro cualquiera, especifica qué es la Biblia, y especifica que lo primero ante todo es Dios en nuestra bandera. Dios, y después está la patria, y con Dios está también la libertad. Por eso era que querían sacar nuestro escudo de la bandera, porque sin el escudo la bandera queda desprotegida. Y cada vez, como dijo Ezequiel Molina, cada vez que la bandera ondea, la bandera dominicana ondea, le está diciendo al enemigo: nosotros somos libres por la mano poderosa de Dios. Amén. Aleluya. Esto no se enseña en las escuelas, se enseña que se peleó. Y yo también le hago el reto a ustedes y que después desmientan, porque a mí me gusta aprender y yo no lo sé todo, nadie lo sabe todo, solamente Dios. Pero este hombre hace un reto y se busca en el libro, el libro que es el más completo, uno de los más completos. Hermanos, todavía hay registros de la guerra de las Termípolas. Esta es la famosa guerra de donde se hizo la película 300, en donde 300 soldados derrotaron a 10.000, pero fue una estrategia que usaron. Y se sabe el número, Y usted busca, por ejemplo, la guerra de Napoleón en 1700, 1800, la guerra de Napoleón, la independencia de todo el país. Usted va a ver que hay registros, pero en la nación dominicana no hay registros. Todos los países se liberaron a pulso de guerra, menos nosotros. Nosotros tuvimos guerra, pero no era para libertarnos, según dice este libro, y es verdad. La nación dominicana fue liberada por Dios. La nación dominicana fue liderada por un grito de liberación, lo que estaba haciendo el pastor ahorita. Un grito de liberación que hizo que los enemigos salieran huyendo. Y después las guerras que se dieron, como la del 30 de marzo, 19 de marzo, no fue para libertar la República Dominicana.
Esas guerras se dieron porque ellos querían volver. Oigan bien, no fue para libertad. En cada pueblo, en cada ciudad, se iba dando esto que el pastor estaba haciendo, liberación. Se decía, en nombre de la Santísima y Adultísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decía que eran libres. ¿Y qué pasó con el enemigo? El enemigo huyó. ¿Pero huía de qué? ¿Por qué huía? Porque la mano poderosa de Dios reprendió a Candeo. Amén. Amén. Y yo le quiero leer algo de lo que dice el siervo aquí. Dice la palabra de Dios en Oseas que mi pueblo fue vencido, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Debemos obtener el conocimiento que viene de Dios. Nosotros, dice la palabra, hablando Salomón, adquiere conocimiento porque el conocimiento es más valioso que el oro fino, que el oro refinado. Investigar, hermano, no le hace daño a nadie. Pablo dijo, escúchalo todo, pero retén lo bueno y desecha lo malo. Vamos a leer algo de lo que dice el siervo aquí, para que veamos y entendamos y tengamos otra perspectiva de las cosas que han pasado. Dice la palabra de Dios, el libro, en su página 7. Los pueblos tienen su historia y esta historia debe conservarse como el más importante de los tesoros. Un pueblo sin historia es un pueblo sin alma, sin identidad y sin el significado del patriotismo. Es la historia de un país que documenta o informa a sus ciudadanos sobre las raíces u orígenes del pueblo, las diferentes etapas evolutivas por las que ha pasado, los conflictos internos y externos que ha tenido y la forma que lo han superado. Es así la historia, la que inmortaliza a los héroes y vivifica la patria. La llama del patriotismo solo se mantiene encendida en el alma de un pueblo cuando sus ciudadanos acuden a beber de la fuente de la historia. Ejemplo, el pueblo griego de hoy, del siglo XXI, vibra de emoción con la batalla que libró su héroe Alejandro Magno frente a Darío III, el persa. Porque aunque el conflicto ocurrió hace 2300 años, la historia trabaja en la mente del ciudadano, haciéndolo ver como un acontecimiento reciente. Y este sentimiento indescriptible que siente el pueblo es lo que se llama patriotismo. Pero hay personas que se avergüenzan de su pasado y quieren ocultarlo o simplemente modificarlo. Y eso mismo debe ocurrir con los pueblos. El caso más conocido es el de Roma. Ella no pudo modificar su estructura geográfica, el lugar en el que le tocó nacer y existir. Y ahí sigue ella entre sus colinas. Tampoco pudo borrar del todo esa verdad histórica de que fue fundada por los reyes de las colinas, por lo que ahí entre esos reyes están sus raíces. Pero de forma inexplicable, cuando Roma tenía más de 600 años de fundada y encendidas los motores para arrancar como imperio, es cuando aparece un iluso soñador de no mucha reputación llamado Virgilio, y utilizando una epopeya que es algo completamente ilusorio porque se sale de la imaginación de un artista, le vendió al pueblo romano que la falsa historia de Rómulo y Remo y la loba. Cualquier otro pueblo lo hubiese visto como un gran disparate, pero también como algo no grato, porque en la narración de la epopeya Rómulo mata a su hermano Remo y eso lo convierte en el segundo Caín de la historia. Pero era como lo de Roma, soñado desde la fundación. Amén. Él está hablando de las historias de muchas naciones y está hablando de que ha pasado mucho tiempo después que pasó eso. Todas estas cosas, mis hermanos, son espirituales y todo comienza el 27 de febrero y termina el 14 de marzo de 1844 en Puerto Plata, cuando se dio el grito de guerra: Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad, en el nombre de la Santísima, Adultísima e indivisible Trinidad de Dios omnipotente. Estas fueron las palabras que dieron
que dieron libertad a nuestra nación. Y estas son las palabras que debemos de dar nosotros en este tiempo en el que somos amenazados por otra vez, por los mismos vecinos que nos amenazan, esa es la palabra, con hacer otra invasión. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que si Dios no vela a la ciudad, en vano vela la guardia. Usted podrá tener toda la tecnología del mundo, usted podrá tener todas las armas del mundo, pero si Dios no está con usted, en vano son todas esas armas, en vano son todos esos soldados, todos esos vehículos, todos esos tanques, aviones. Todo eso es en vano si Dios no está con usted. ¿Por qué hablo de que esto se parece a cuando Gedeón? Es muy parecido. Cuando Gedeón fue con los 300 a la guerra, ¿qué sucedió? Gedeón no peleó, ni ninguno de los soldados pelearon, sino que Gedeón le dijo: cojan cada uno su trompeta, y los dividió en 4 y los puso una parte delante, 2 en los lados y una detrás. Y cuando él dio la señal, todos los soldados cogieron no sus espadas, sino sus trompetas. Aleluya. Y cuando Gedeón sonó la trompeta, todos al mismo tiempo empezaron a sonar las trompetas. Y el ejército, que era mucho más grande que el de Gedeón, empezaron a pelear entre ellos y se eliminaron entre ellos. De esos 300 a Israel volvieron los 300. Ninguno fue eliminado. Y esto es un ejemplo de lo que Dios hace, porque nosotros tenemos una nación escogida por Dios. Esto no ocurrió de balde. Duarte sale siendo un joven y viendo a su nación siendo esclava. Y hay una historia que la cuenta Rosa Duarte, y dice que cuando se subían al barco para irse para España, el capitán le dice que él es un esclavo, que él era uno de los vecinos porque era un esclavo. A Duarte le dolió mucho eso, pero Duarte llega a España y busca cómo liberar a su nación. Duarte busca cómo ayudar a su nación, y todos saben parte de la historia, pero cuando Duarte viene con una Biblia en la mano. Cuando Duarte viene con el conocimiento de Dios. Duarte tuvo un encuentro con Dios. Juan Pablo Duarte tuvo un conocimiento muy avanzado y tuvo la idea porque Dios se la transmitió. Si bien decimos que es el padre de la patria, decimos que Duarte es el que idea todo, vemos que sin Duarte las cosas se dan. Dios permitió que en el momento del 27 de febrero, cuando se liberta la nación, Duarte no esté. Dios lo permite. Duarte llegó después. Pero ¿por qué eso pudo ser así? Porque no necesitábamos a Duarte, sino a Dios. Aunque fue Dios quien escogió a Duarte como Moisés, lo escogió para libertar a su pueblo que tenía 650 años, era 450 años 430 esclavos. Gracias a Dios solamente fueron 22. Pero si vemos, Duarte nunca quiso que lo honraran a él, sino la bandera dijera Duarte, patria y libertad. Más bien dice Dios, patria y libertad. Si se fijan, no hay idolatría en la bandera. Amén. Pero hay algo. Su liderazgo, él lo conocía, y él ponía el liderazgo de Dios por encima del de él. Tanto así que la organización se dio de 3 en 3. No había un líder. Nosotros 3, ellos 3, aquellos 3, aquellos 3, todo el mundo dividido. Nunca se iba a saber quién era el líder. Nunca se iba a ver a alguien por encima. Si ese líder faltaba, Dios iba a seguir porque todo estaba organizado. No en grupos grandes, sino de 3 en 3. Y ahí él veía al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo representados en 3 cada uno, regados por todo el país. Mis hermanos, lo que Dios ha hecho con nuestro país es grande, y lo que sigue haciendo es grande. Que nuestros libros de historia no nos lo quieran contar,
porque es demasiado grande para aquellas personas. Pero mientras nosotros sepamos que nuestro Dios nos rescató, busque ese libro de Juan Moya Pons y usted va a ver que no hay un muerto en ese libro. Los muertos que están son después de la liberación. La guerra que se dieron el 30 de marzo, esa guerra, vuelvo y les repito, fueron porque ellos querían volver, no para liberarnos. Ya la liberación Dios la había hecho, y la liberación era en nombre de la santísima y agustísima e indivisible Trinidad de Dios omnipotente. Si nosotros desde el principio hubiéramos obedecido a Dios, no suceden tantas cosas en esta nación. Porque si vemos después, más adelante, quienes persiguen a los patriotas somos nosotros mismos. Santana, Bobadilla, todo ese tipo de gente son los que traicionan a la patria, porque ellos funcionan al principio como que están ayudando, pero después traicionan a la patria. No son los vecinos quienes ejecutan a Francisco Rosario Sánchez. No son los vecinos los que hacen que Duarte se vaya y termine su vida en Venezuela. No son los vecinos, no son los opresores, somos nosotros mismos. Que en vez de seguir el ejemplo, ¿de dónde salió este ejemplo? ¿De dónde salió esto? En nombre de la santísima, agustísima e indivisible Trinidad de Dios omnipotente. En nombre de ellos. ¿Por qué no dijeron en nombre de Duarte? Porque había una orden clara de parte de Duarte de decirnos a nosotros: Dios nos está liberando, Dios nos libera, Dios rompe todas las cadenas, Dios sacó a Candelo de este país. Amén. Y por eso ellos huyeron. No se habla de que él tiró más trabucazos, no tenían nada. Hermanos, esta era la misma guerra, esta era la misma pelea de David y Goliat. Póngase a pensar en todo lo que dice la palabra acerca de Goliat y lo que era David. El pleito no salía, hermano. Naturalmente el pleito no salía. Según lo que dice la Biblia, Goliat era uno de los gigantes más pequeños y tenía 10 pies de estatura. O sea, sobrepasaba esto aquí. Naturalmente David no tenía para vencer a Goliat. Naturalmente. Pero ¿qué dijo? Yo vengo en nombre del Dios Todopoderoso. Y por eso lo pudo vencer. Estas personas, los vecinos, derrotaron a 2 generales de Napoleón, a 2 generales, de los generales más fuertes de Napoleón, no de cualquiera, de Napoleón, el que trajo la Revolución Francesa en esos años. Le estoy hablando de 2 generales que pelearon en Europa, que pelearon en varios continentes del planeta, y cuando estas personas derrotaron a 2 soldados de Napoleón, es porque la cosa es grande. También es por lo mismo, por lo espiritual, porque ellos, recuerden que ellos entregaron su nación al enemigo. Por eso la diferencia de cada país. Y si usted busca en Google Maps, usted va a ver que la línea que divide las 2 naciones, una está afeitada y la otra está verdecita, bien verde. La línea que lo divide, desde ahí se ve la diferencia. Nada, un desierto de un lado y el otro lado poblado de árboles. Eso es para que entendamos la diferencia que hay cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios y cuando la depositamos en el enemigo. Amén. Aquí él sigue hablando en la página 9, 1844, y que fue de acuerdo al historiador Fran Moya Pons en su obra Manual de Historia Dominicana, el 14 de marzo 1844, ponía fin a la ocupación haitiana con la declaración de independencia de Puerto Plata. Sin embargo, nuestros diestros y experimentados historiadores no acaban de descifrar
lo que realmente ocurrió en nuestra patria durante el proceso de liberación. No es justo que los demás países del mundo tengan la historia completa de su liberación, ubicando cada batalla librada por sus héroes y con el lugar de donde fue librada, la fecha de inicio, duración, estrategia empleada hasta la cantidad de muertos y heridos. Y Quisqueya no les puede mostrar a sus hijos nada de eso, porque las supuestas batallas que aparecen no son creíbles. Es irónico que nuestro himno nacional diga con tanto entusiasmo que el pueblo a la guerra a morir se lanzó y que así rompió sus cadenas de esclavos, cuando en ese 14 de marzo, por la declaración de independencia de Puerto Plata, se estaba completando la independencia de todo el territorio dominicano, y si quedaba algún haitiano en Quisqueya, iba cerca de la frontera a regresar a su país, y aún los dominicanos no habían librado una sola batalla real, porque si Dios se involucró en el asunto desde la misma noche del 27 de febrero y en Santo Domingo no se peleó, no iba a dejar que los demás pueblos fueran librados a sangre y fuego. Hasta ahora lo que podemos percibir con claridad meridiana, porque nos dicen el mismo escudo nacional y el grito de júbilo o de guerra que usaron los trinitarios, no solo en Santo Domingo, sino en cada pueblo que fue tomado, y dice: Dios, patria y libertad, en el nombre de la santísima y augustísima e indivisible Trinidad de Dios omnipotente, que es omnipotente, es que Juan Pablo y los trinitarios optaron por la fe y no por las armas. Entonces, no es asunto de sentarnos con uno de nuestros ancianos debajo de un árbol a escuchar lo que nos contó el bisabuelo sobre los hechos acaecidos durante el proceso de liberación de Quisqueya, para empezar a tejer cosas que terminarían deformándolo todo, alejándolos más y más de la verdad. Estas son las palabras de este siervo de Dios. Y yo le invito a que usted le pregunte a Dios, pregúntele a Dios, ¿por qué mano fue librada nuestra nación? Porque nosotros, nuestra historia nos dice otra cosa, pero nosotros fuimos señalados por Dios desde el principio. La palabra dominicano significa guerreros de Dios o guardias de Dios. No tiene un significado cualquiera, sino que resalta que somos de Dios, que somos guardianes de Dios. No que le cuidamos a Él, sino que somos parte de su ejército. Y el siervo Santiago hablaba de eso. Santiago nos dio una explicación y lo dejó ahí porque vio que estábamos mirándolo medio raro. Sí, porque vino con una revelación por encima, demasiado elevada, y no nos terminó de darle y él decía muchas cosas por las cuales este país está conectada con Israel. Que la palabra dominique viene desde antes de Jesucristo, descifrada para esta país. Y que nosotros, como hubo una predicadora o una pastora que estaba hablaba de que en los últimos tiempos Dominicana iba a ser muy grande en el plano espiritual, y de que iban a salir muchos predicadores de esta nación, una pastora americana, norteamericana. Pero quiero leerle esta parte de la página 23, y el título es la Biblia y la bandera, nuestra bandera. Y dice: entre todas las banderas que ondean las naciones del mundo, solo uno lleva la Biblia abierta en el centro de su escudo, y esa es la nuestra, hermosamente colocada entre un ramo de palma y uno de laurel. Se encuentra la Biblia abierta, y de esta manera nos dice: traigo buenas y alegres noticias para todos los dominicanos. Y nace en medio de la Biblia una cruz que se levanta, indicando con toda precisión que esas nuevas y alegres noticias
vienen directamente de aquel que fue levantado en el madero. Amén. Y se hace aún más contundente el mensaje expresado allí, cuando por encima de la Biblia y de la cruz aparece un Dios, patria y libertad. Esa declaración quiere decir, si Dios va al frente, la patria crece y la libertad permanece. Si alguien en Europa, Asia, África, las Américas o cualquier otro lugar del mundo pregunta, ¿qué hace la Biblia en esa bandera? Todos los dominicanos debemos estar prestos a responderle que ella, la Biblia, convertida en lámpara, antorcha o faro, fue la que guió con toda precisión al patricio Juan Pablo Duarte y a sus fieles colaboradores a la liberación de nuestra amada Quisqueya del yugo de los haitianos. Pero también es preciso recordarles a los dominicanos y al mundo que esa Biblia de nuestra bandera aún no ha completado su misión. La lámpara sigue encendida y con insistencia nos invita a caminar por sus páginas en busca de las más importantes de las libertades, que es la libertad espiritual. Juan Pablo Duarte, con una visión que está por encima de lo material y pasajero, quiso darnos algo que no se desgasta, que no envejece ni desaparece, y esa es la Biblia. Su autor, el poderoso Dios, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Nadie puede precisar cuál fue la relación de Juan Pablo Duarte con Dios. Tampoco pudo medir cuán grande fue su fe. Pero hay una expresión de Jesús que es muy válida. Para sopesar y valorar las cosas, por sus frutos los conoceréis. De Juan Pablo Duarte hay mucho que decir, pero si algo lo engrandeció fue su humildad, convencido de que él no podía hacer mucho por su pueblo. No se presentó como libertador para llevarse a la gloria. Más bien nos hizo mirar a Jesucristo, que es el verdadero libertador. Y esa cruz en la bandera confirma lo que decimos. Padre, gracias. Gracias, Padre, por libertarnos. Gracias, Santo Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, por las personas que usaste. Gloria, Señor. Gracias. Padre, sabemos que tú eres que liberta. Padre, gracias, Señor, por aquellos que dieron sus vidas luego de que los mismos dominicanos lo traicionaron y lo ejecutaran por traición a la patria. Padre eterno, gracias. Tu libertad, Señor, nos hace libre. Tu libertad, Padre eterno, nos ayuda cada día. Padre amado, gracias. Te pedimos, Santo Dios, por nuestra nación. Sí, Señor. Te pedimos, Santo Dios, porque nuestra nación y nuestros líderes, el presidente, la vicepresidenta, los diputados, los senadores, los alcaldes, todos los mandos militares, Santo Dios, te sigan y sigan este ejemplo de Juan Pablo Duarte. Aleluya. Quien te buscó a ti, quien buscó en tus santas escrituras al libertador por excelencia, al que liberta sin derramar una gota de sangre, al que tiene su brazo poderoso. Gracias por escogernos, Santo Dios. Gracias, Padre amado, porque tú eres fiel y tú harás con este pueblo, Santo Dios, todas las cosas que has dicho hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios les guarde, y esperamos que de esto que hemos hablado usted pueda seguir investigando y pueda seguir ahondando en este tema. Dios le bendiga.